compartir con Casa de Paz, más que una iglesia, ¿una qué? No, pero convénzase usted de eso. Casa de Paz, más que una iglesia, ¿una qué? Y es un gusto para mí estar en familia, aunque la gran mayoría obviamente no los distingo, no los conozco, pero para mí el poder compartir con el pastor Jesús y poder compartir con la pastora Patricia, la familia, es un privilegio, porque como decía él, hace más de 22 años nos conocemos, fue mi primer pastor de jóvenes, comenzamos juntos toda esta carrera y en todo esto que ya llevamos, pues Dios nos permitió a mi esposa, a mis hijas que están acá también, ya estar ahora en el Valle del Cauca. No estamos 100% en Cali, estamos en Jamundí, Valle del Cauca, que queda a 10 minutos de Cali, se conoce como la tierra del Cholado, y allí estamos también trabajando en la obra del Señor y extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Para mí, doy gracias a Dios por el pastor, por esta oportunidad, por la pastora y por todos ustedes que se disponen a recibir de la palabra del Señor. Así que le invito a que oremos, que le demos gracias a Dios. Yo sé que usted tiene muchas cosas por qué agradecer, todos tenemos muchísimas razones por qué agradecer, pero ¿qué tal si usted trae a mente por lo menos 3? Y por esas 3 le da gracias a Dios. Cierre sus ojos y dígale: papito Dios, gracias. Gracias porque en esta mañana se está cumpliendo lo que dice tu palabra, Señor, que tu pueblo está reunido en tu nombre. Y lo que está escrito dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí está tu presencia. Y eso nos trae en esta mañana consuelo, nos trae esperanza, nos trae abrigo, nos trae bendición. Y yo te doy gracias porque en esta mañana juntos podemos compartir este tiempo maravilloso, Señor, de estar aquí juntos como hermanos en bendición y en armonía. Te pedimos que se cumpla tu propósito y tu voluntad en esta mañana, en este lugar, en nuestras vidas, en nuestras familias. Consuela al que necesite consuelo, fortalece al que necesita nuevas fuerzas, bendice nuestros corazones con tu presencia y gracias porque todo está bajo tu control. Te damos gloria y alabanza solo a ti, como está escrito: no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, quien es digno de recibir toda la gloria y la alabanza. Amén. Muy bien, hoy vamos a estar compartiendo un tema que hemos titulado Valientes. ¿Cómo lo hemos titulado? Valiente. Y quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, a un pasaje conocido por cada uno de nosotros que está en el libro de Josué. Josué capítulo 1. Y Josué capítulo 1, creo que la mayoría de los que estamos aquí lo hemos leído, porque para muchos esas palabras que Dios le dijo a Josué son reconfortantes y nos alientan y nos animan y nos llenan de vigor espiritual cuando estamos pasando por momentos de dificultad, de prueba, etc. Sin embargo, quiero que antes de leer todo el pasaje, solo tomemos como primera medida lo que dice el versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Ahora, quiero que usted haga una dinámica ahí donde está sentado, y es que lo lea usted solito y solita. Léalo ahí. Léalo mentalmente, o si quiere audiblemente, léalo. Léalo como una dinámica personal propia de lo que dice Josué capítulo 1, versículo 9. Y ahora sí, si ya lo leyó, vamos a leerlo todos. Y lo vamos a leer en voz alta, en voz audible, como dice la palabra. Josué capítulo 1, versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Y cuántos creen a esa palabra? Y esa palabra nos reconforta de inmediato, ¿verdad?
saber que Dios promete estar con nosotros y que promete estar donde quiera que vayamos. Sin embargo, cuando hablamos de valientes y cuando queremos introducirnos a mirar lo que Dios quiere formar en usted, en mí, como iglesia, como hijos de Dios, que es un carácter de hombres y de mujeres valientes en toda circunstancia, en todo momento, en toda situación, pues tenemos que introducirnos un poco más a lo que Dios le habló a Moisés. Porque si de algo debemos estar seguros, es que así como Dios le habló a Josué, bueno, en su primer momento a Moisés, posteriormente a Josué, también nos habla hoy a nosotros. La voz de Dios sigue siendo vigente hoy para la iglesia. Y la iglesia debe estar atenta a lo que Dios nos habla. Los desafíos que como personas vivimos en la actualidad, con las diferentes problemáticas y circunstancias adversas, algunas de incertidumbre, otras de poca esperanza tanto en el presente como en el futuro, ya sea que las vivamos de manera individual, familiar o socialmente, entre otras, nos retan como individuos y creyentes a desarrollar un carácter de hombres y mujeres siempre valientes. Diga conmigo, siempre valientes. Ahora, usted podrá pensar en este momento y decir, bueno, yo siempre he sido valiente. Sin embargo, cuando vamos a la escritura y lo que vamos a tratar de desarrollar en estos momentos, nos va a mostrar y nos va a decir que a veces nuestro carácter en ciertas circunstancias y en ciertos momentos no ha sido tan valiente como el Señor lo requiere para nuestras vidas. Sin lugar a duda, estamos viviendo tiempos complejos, difíciles. Estamos viviendo a nivel social situaciones que generan incertidumbre aún para la misma iglesia. Quizás a nivel familiar también lo estamos haciendo. Quizás a nivel personal también estamos atravesando por situaciones que quizás nos generan a nosotros desesperanza, incertidumbre. Estamos comenzando un año y ya llevamos 9 días y lo que uno escucha son noticias y noticias y uno está como, ¿y qué va a pasar? ¿Cierto? Se ha visto las noticias y uno como que dice, bueno, no sabemos si va a pasar, si nos vamos a volver a encerrar, si vamos a otra vez, y empiezan a sacar todo esto y todo eso va generando incertidumbre, va generando que uno quizás empiece a pensar de una manera, tanto en su presente como en el futuro, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando Dios le habla a Josué, pues Josué de antemano sabía qué era lo que Dios quería hacer con el pueblo. Y lo que Dios quería hacer con el pueblo era introducirlo a la tierra prometida. Ahora, la labor de Josué era ir con el pueblo a conquistar la tierra. Cuando miramos la vida de Josué, nos damos cuenta que Dios quiere desarrollar en nosotros un carácter de valientes. Se dice que un verdadero héroe es alguien que no le tiene miedo a nada. Preste atención a esto. Se dice que un verdadero héroe es alguien que no le tiene miedo a nada. Sin embargo, hoy no estaremos hablando de héroes, estaremos hablando de valientes. Porque los valientes son personas comunes y corrientes que aprenden a diario a enfrentar sus miedos, fracasos, quiebras, soledades, depresiones, enfermedades, pérdidas, etc. Y posiblemente entre los que estamos aquí hoy, estamos muchos ahí. No somos héroes, pero sí somos llamados a ser valientes. Porque creemos que el único héroe
fue aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Así que si usted en algún momento se ha creído un héroe, pues hoy con todo mi amor y todo respeto le digo, bájese de la nube. ¿Sí? Ahora, de pronto usted como padre, como madre, sus hijos, sus hijas, su familia lo ve como un héroe. Y bueno, está bien. Pero realmente teniendo los pies en la tierra, ninguno de los que estamos aquí somos héroes. Somos personas comunes y corrientes, pero con un valor agregado que podemos llamar bendición. Y es que la gracia, la presencia de Dios está con nosotros. Y ese valor agregado, aunque somos comunes y corrientes, nos demanda entonces que en cualquier circunstancia, en cualquier momento, desarrollemos un carácter de hombres y mujeres siempre valientes. Y cuando insisto en decir siempre valientes es porque si usted piensa en las circunstancias que vivimos a diario, que atravesamos a diario, que se nos presentan en la vida familiarmente, personalmente, laboralmente, a veces somos muy valientes, pero a veces no. Sinceramente, ¿cuántos a veces aquí no han sido valientes para ciertas cosas? ¿Sí? Y es la verdad. Y si usted piensa en un caso personal de su vida, usted dirá, uy, sí, hay momentos donde no soy tan valiente, ¿no? Ahora, trayendo esa palabra valentía y el ser valientes a nuestro argot popular, ser valiente sería como dicen por ahí, ser parado en eso. Ustedes son rolos también. Ser parado en la raya. Pero a veces, ante ciertas circunstancias, como que no estamos tan parados en esa raya. A veces en ciertos momentos no estamos tan parados en esa situación. Entonces, cuando hablamos de valentía, debemos reconocer que hay momentos donde no somos tan valientes. Y si usted me deja contarle una anécdota personal y familiar, hace un tiempo atrás, pues yo me consideraba muy valiente para ciertas cosas, y lo que le voy a contar es algo pues no muy cotidiano, puede pasar en ciertas casas, en ciertas familias. Pero cuando me pasó a mí, pues terminada la situación, yo me di cuenta y reflexioné y dije, qué cobarde soy. Y resulta que viviendo allá en Jamundí, mis hijas estaban un poquito más pequeñas. Una tiene 8, la otra tiene 6. En ese tiempo, eso fue como un año atrás, creo que fue en medio de la pandemia. Y resulta que un día en la mañana, donde está la puerta del apartamento, solemos colocar un trapito ahí como para que no entren de pronto bichos raros, ¿no? ¿Usted también lo ha hecho en su casa? De pronto, sí, suele pasar. Y un día yo me levanté normal en la mañana y yo vi como si algo hubiese entrado. Me llamó la atención y dije, bueno, en fin, le comenté a mi esposa y ese día pasó. Al otro día la escena se repitió. En la noche colocamos el trapo, pero al otro día apareció. Ay, y yo le dije a mi esposa, algo pasa, hay algo extraño, hay algo raro. Pues ese mismo día, el segundo día, una de mis hijas, Ana Isabel, la mayorcita, dijo, papi, yo vi que algo se movió en nuestro cuarto. Y cuando ella dijo algo se movió en nuestro cuarto, pues yo ahí mismo me dije, será un visitante, será un familiar de los hámster, será algún roedor esos de 4 patas que se deletrea R-A-T-A. En fin, y empezó la zozobra, ¿no? ¿Será que está? ¿Será que no está? ¿Será que salió? ¿Será que no entró? En fin. Y empezó todo un dilema ese día, a mover cosas del cuarto de las niñas, porque se vio fue en el cuarto de las niñas, hasta cuando nosotros con mi esposa también vimos el movimiento. ¡Fua! La pregunta era, ¿pero por qué? Si allá está vaciado, hay todo, está todo vaciado, todo. No deberían estar, pero llegó, quiso venirnos a visitar. Cuando empezamos a dar cacería a aquel roedor, recuerdo tanto que mi valentía ya empezó a
ponerse en cuestión. Porque yo era de los que le decía a mi esposa: bueno, ve tú y si sale yo le doy. ¿Sí? ¿Cuántos han estado en esa escena? ¿Cierto? Y uno siempre como hombre, ¿a quién manda? A la esposa. Mi amor, ve tú que tú eres esforzada y valiente. Y yo: amor, ve tú que si sale yo le doy. Pero dentro de mí yo decía: que no salga, porque no sabría qué hacer. Y efectivamente hicimos toda una operación de cacería. Se subió, se bajó, bueno, por allá la tuvimos encerrada como en un ventanal así contra una reja. Y ya viéndola ahí yo decía: ¡wow! Terrible. Y yo veía que la valiente o las valientes eran mi esposa y mis dos hijas. Y mis dos hijas, hasta una decía: ay, pero tan raro que se ve chévere. Tocó calentar agua hervida para poderle echar. Bueno, eso pasó todo. Final, listo. Se le dio descanso eterno. Quedó pelada el agua caliente. Pero mi reflexión después de todo fue cuando mi esposa me dijo: te vi como nervioso, ¿no? Y yo le dije: ¿yo? Pero sí, en mi interior sabía que había sido un cobarde. Ahora, eso es una situación, por llamarla X. Pero ¿qué tal de esas situaciones de la vida que realmente tenemos que enfrentar? Una enfermedad, una quiebra, una situación difícil, el terminar un año y comenzar uno quizás con cierta incertidumbre y con muchas cosas que quizás no tenemos clara. Y es que la vida está llena de momentos donde a la iglesia, a los hijos de Dios como usted y como yo, nos está demandando un carácter siempre valientes. Porque no estamos en tiempos donde nuestra fe se debe poner en duda. No estamos en tiempos donde nuestro caminar con Dios se debe poner en duda. Por el contrario, pase lo que pase, nuestra fe en el Señor Jesucristo debe mantenerse siempre firme y fuerte para caminar fiel con Él. Josué entonces encuentra a que tiene que ir a cumplir una tarea que Dios le está demandando. La pregunta entonces es: ¿qué tipo de valiente estamos siendo usted y yo? ¿Qué tipo de valiente soy? Y qué bueno que usted se preguntará eso: ¿qué tipo de valiente soy? ¿El que siempre está ahí, pase lo que pase? ¿O el que a veces está y a veces no? A veces la duda puede más, el desaliento puede más, el dolor puede más, la tristeza puede más. ¿Qué tipo de valiente soy? Porque mirando la vida de Josué, entonces Dios nos da un prototipo y un ejemplo de cómo poder desarrollar en nuestras vidas un carácter de valientes. ¿Cuántos quieren ser siempre valientes? Necesitamos ser siempre valientes. La iglesia se está enfrentando y se va a seguir enfrentando a tiempos cada vez más difíciles. Y los tiempos que vendrán nos demandarán como iglesia, como pueblo de Dios, el ser siempre valientes. Según la vida de Josué y lo que Dios le habló, entonces quiero que miremos dos cosas. La primera es la participación directa y activa de Dios en cuanto al desarrollo del carácter de un valiente. ¿Cuál es la participación directa y activa de Dios? Y la segunda es qué tipo de valiente Dios le pidió a Josué que fuera. Entonces, para mirar la primera, quiero que usted lea conmigo los primeros versículos. Capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice. Haga conmigo la lectura. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú
y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será ¿qué? Vuestro territorio. Y terminemos leyendo el versículo 5, que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando uno escucha las palabras de Dios a un hombre común y corriente como Josué, pues uno siempre se enfoca en lo que es bastante esperanzador, en la promesa, en lo que Dios le habla. Sin embargo, tenemos que mirar un poquito el contexto de lo que ha ocurrido. Moisés ha muerto, el gran líder del pueblo de Israel ha fallecido. Dice el capítulo 34 de Deuteronomio, por allá en el versículo 8, que habían pasado ya 30 días después de la muerte de Moisés y que el pueblo había ya guardado el luto. 30 días después de la muerte, Dios entonces comisiona a Josué para una tarea. Y en esa comisión que Dios le da a Josué, Dios es claro, porque ya Dios no le habla al que se había ido, sino le habla al que quedó. Y el que quedó y estaba presente es Josué. Por eso yo creo que Dios hoy nos sigue hablando a nosotros, porque los que estamos somos nosotros. Es usted, soy yo, es la iglesia, son los jóvenes, es la nueva generación. Y Dios nos sigue hablando hoy, como un día también le habló a Josué. Y lo interesante de lo que Dios le habla a Josué es que Dios fue claro en lo que le dijo. Y lo que le dijo fue: mira, Josué, ya Moisés ha muerto, ahora levántate. ¿Qué le dijo? ¿Ahora qué? Levántate. Y Dios, cuando le habla a Josué, en las palabras que le dice, le habla de dos cosas interesantes: algo que tiene que ver con tiempo y algo que tiene que ver con espacio o territorio. Ese ahora pues levántate le está hablando de un tiempo. ¿Y el tiempo era cuándo? Ya. Era ahora. La iglesia, usted y yo, como hijos de Dios llamados a tener un carácter siempre valientes, debemos tener siempre presente que Dios lo que nos pide que lo hagamos. ¿Que lo hagamos cuándo? Ya, ahora, en el acto. Cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una enseñanza, cuando Dios viene y nos instruye, Dios no la da para que lo hagamos cuando. Ya, ahora. Usted no puede empezar a decir: bueno, uy, qué palabra tan linda, pastor. Pastor Jesús, usted siempre que predica me bendice con esa palabra. Y usted quiere pensar poner por obra esa palabra después. Si Dios nos habla, en lo que nos habla, Dios quiere que lo empecemos a hacer ¿cuándo? Era como la instrucción que daba el pastor al inicio. Si la maestra que hace 8 días enseñó dio un consejo y una instrucción que es de edificación para la iglesia, eso se debe poner en práctica ¿cuándo? ¿Cierto? Y así en todo lo que Dios nos manda. Si Dios te manda algo, eso tiene que hacerse ya. Si Dios te pide consagración, conságrate ya. Si Dios te pide que ores, ora ya. Si Dios te pide que desarrolles un plan de lectura bíblica, empiézalo a desarrollar. Si Dios te pide que ames, ames o ama ya. Y con todo lo que Dios nos está pidiendo, lo que nos ayudará a desarrollar un carácter de valientes es que las cosas las comencemos a hacer ya. Pero Dios también le habló de espacio y le dijo: todo el territorio que le he prometido dar a Moisés también se lo voy a dar, y todo lugar que pise la planta de sus pies. Ahora, aquí hay que dejar algo claro, ¿no? Porque las falsas enseñanzas han malinterpretado el texto, ¿no?
Y es que todo lo que se pise la planta de nuestros pies será nuestro. Entonces no faltan las personas, iba a decir un término pero me abstengo, que siempre que van a un lugar, el carro, ese carro es mío. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. La chica, ay, esa chica es mía, esa chica, si la piso después del culto me caso con ella. Porque la Biblia dice que todo lo que pisare la planta. No malinterpretemos el texto bíblico. De hecho, esa promesa de que todo lo que pisará la planta de vuestro pie era específica solo para Josué y el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Porque usted después lee la Biblia y en el Nuevo Testamento usted nunca ve al apóstol Pablo diciendo: mijo, todo lo que pise hágale, o a Pedro, etcétera, etcétera. No. Dios entonces le habla de tiempo y espacio. Y era que en ese tiempo y espacio Dios iba a tener una participación directa y activa. Digan conmigo: directa y activa. ¿Cómo participa Dios en nosotros? Directo y activo. Dios siempre va a tener una participación directa y activa en nuestras vidas cuando está desarrollando un carácter de valientes en nuestras vidas. Ahora, cuando usted lee los versículos 3 al 5, donde dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de nuestros pies, desde el desierto hasta el gran río Éufrates. Y en el versículo 5 termina diciendo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo que usted ve en esos tres versículos, 3, 4 y 5, es la participación directa y activa de Dios en el carácter de Josué. ¿Y cómo fue o cómo era y cómo sigue siendo la participación directa y activa de Dios en nuestras vidas? Primero, con sus promesas. Dios participa directa y activamente en nuestro carácter con sus promesas. Segundo, Dios participó directa y activamente en lo que habló con Josué con su poder. Y tercero, Dios participó e hizo su participación directa y activa en lo que habló con Josué con su presencia. Diga: promesas, poder, presencia. ¿Cómo participa Dios directa y activamente en nuestro carácter? Con sus promesas, con su poder, con su presencia. Claro, esas promesas, ese poder y esa presencia de Dios se manifestarán en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin embargo, en lo que Dios le está hablando a Josué, en esos tres versículos de 3 al 5, Dios le estaba hablando de sus promesas, de su poder y de su presencia. Y yo estoy seguro de algo: que Dios en nuestras vidas, en la iglesia, en usted y en mí como hijos de Dios, quiere tener una participación activa y directa con sus promesas, su poder y su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que si algo debemos mantener siempre presente, claro, son las promesas de Dios. Si algo debemos mantener siempre claro, es el poder que Dios quiere manifestar a favor de sus hijos. Pero si algo también debe permanecer en nosotros y que debe ser algo que debe anhelar continuamente nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser, es su presencia. Porque si usted piensa, si usted reflexiona en los momentos difíciles que cada uno de nosotros atravesamos, económicos, de salud, familiar, de fe, etcétera, Dios siempre ha querido y ha participado activa y directamente en nosotros. No nos ha dejado ni nos ha abandonado. Porque si Dios nos hubiera abandonado, no estaríamos acá. Porque si Dios nos hubiese dejado, usted y yo no estaríamos acá. Así que Dios participó directa y activamente en lo que le estaba hablando a Josué con sus promesas, su poder y su presencia.
Y esas tres palabras que empiezan por P, promesas, poder y presencia, yo lo resumí en una frase. Y es que Josué contaba con el respaldo permanente de Dios. ¿Con qué contaba Josué? Con el respaldo permanente de Dios. ¿No le parece eso hermoso? ¿No le parece que el Dios todopoderoso al que hace unos minutos honrábamos, adorábamos? ¿Cómo es que dice la canción? ¿Me ayudan, Esteban? Dios, ¿cómo es? Dios poderoso. ¿Esto está en vivo? Y cantamos: Dios poderoso, tú gobiernas la... Y cantamos y honramos. Pues ese Dios poderoso, ¿no le parece hermoso, especial, único, que esté dispuesto a respaldar permanentemente a hombres y mujeres comunes y corrientes como usted y yo? Es algo único, es algo especial. Dios le aseguró a Josué su respaldo permanente. Y si algo usted puede estar hoy seguro, es que quizás en este año 2022, en el carácter de valiente que Dios esté desarrollando en usted, en mí, en todos, tendremos el respaldo permanente de Dios. Digan amén a eso. Ahora, porque es que no hay nada mejor que tener el respaldo de Dios para todo. Y hace unos días recordábamos, hace varios años no venía a Bogotá. Mi hermano, que creo que hace 8 días estuvo acá, porque mi mamá se congrega acá. Los que no lo sabían, ¿quién es? ¿Quién es la mamá de ese chiquitico? Mi mamá se congrega aquí. Conocen a una hermana, la cual le dicen hermanita Amparo. Amparo Quevedo. Amparito, ¿cierto? La hermanita Amparito. Me dicen que cuando hacen venta de cafetería es que es cuchilla para cobrar, ¿no? Y hace más de 6 años no nos podíamos reunir toda la familia. Mi hermano que estaba viviendo en España, yo que estaba por el Valle del Cauca, con mi mamá, mi papá, toda la familia, hijos, familiares. Y entre todas las cosas que ya como familia, como núcleo familiar estábamos compartiendo hace unos días con unos amigos, era cuando estábamos en el colegio con mi hermano. Mi hermano, pues nos parecemos, creo que en el rostro un poco, porque en estatura no, él es como el pastor Jesús. Y pues ustedes ven de la gran talla que Dios me llenó. Y entre las cosas que recordamos era que cuando estábamos en el colegio, en grado 11, yo grado 8, yo jugaba microfútbol en el colegio. Y un día X persona, un muchacho más grande, cogió y me pegó de esas levantadas que me sabían dar. Entre esos, uno de esos que me levantaba era el pastor Jesús cuando jugábamos en la iglesia. Angelito también. Y me pega una levantada y yo recuerdo que mi reacción cuando ese muchacho, ese joven más grande que yo, me golpeó fue sobarme del dolor, querer llorar, pero lo primero que le dije: le voy a echar a mi hermano, porque yo sabía que mi hermano era más grande y que me podía respaldar y era de grado 11. Y yo le dije: le voy a echar a mi hermano, porque lo que yo siempre sentía era que mi hermano siempre me iba a respaldar. ¿Y cuántos aquí también en familia a veces se sienten así, respaldados, o quieren respaldar? Y es que el respaldo da seguridad. Ahora, si humanamente nosotros podemos decir cosas como estas, ¿cómo ahora no vamos a estar seguros de que Dios, a personas comunes y corrientes como usted y como yo, participa directa y activamente con sus promesas, poder y presencia, no nos respaldará en toda circunstancia que atravesemos? Yo quiero contar siempre con el respaldo de Dios. Yo no sé usted,
Pero creo que en los tiempos que estamos viviendo, si de algo debemos asegurarnos, aparte de nuestra salvación, es que Dios nos esté respaldando. Así que todo lo que empecemos a hacer, todo lo que emprendamos, todo lo que vayamos a proyectar, asegurémonos que vamos con el respaldo de Dios. Porque Dios participa activa y directamente respaldando a los valientes. Ahora, lo segundo que le dije es qué tipo de valiente Dios le pidió a Josué que fuera. ¿Cuál fue el tipo de valiente que Dios le pidió a Josué que fuera? Pues como primera medida, Dios le pidió a Josué que fuera un valiente capaz de tener una obediencia no perecedera a la palabra de Dios. Y quiero que usted mire el versículo 6 conmigo, para que ese nos introduzca al versículo 7. Después de que Dios le asegura a Josué su respaldo permanente, le dice en el versículo 6: esfuérzate y sé como valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Ahora, a mí me llama la atención algo, y es que si Dios le asegura a Josué con sus promesas, su poder y su presencia, su respaldo permanente, ¿por qué ahora lo manda a ser esforzado y valiente? Porque es que uno con ese tipo de palabras uno dice: no, relajado, voy en coche, Dios me va a respaldar. Sin embargo, aunque Dios asegura su respaldo, ahora le empieza a hablar directamente a él diciéndole: esfuérzate y sé valiente. Y en el versículo 7 dice solamente, y ojalá si usted raya su Biblia, subráyela allí, porque Dios ahora le pide algo único, específico, especial. Le dijo solamente. Eso es como cuando a uno lo mandan a hacer un favor, un mandado, y le dice: solamente traiga cebolla cabezona. Y usted trae cebolla larga, y cuando llega le dicen cabezón. Le dijeron: solamente haga esto, solamente traiga esto, solamente dedíquese a esto. Y Dios le dice a Josué en el versículo 7, la parte A le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero ¿para qué Dios le pide que solamente se esfuerce y sea muy valiente? Ahí dice el para qué: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Para qué te tenía que esforzar? Para tener una obediencia no perecedera a la palabra de Dios. En otras palabras, Dios le dijo: mire, yo voy a estar con usted, mi respaldo va a estar contigo. Ya todo lo que yo he dicho lo voy a hacer, pero usted se tiene que dedicar a una cosa. Aparte de cuando ya vaya ya a la guerra a conquistar, usted a lo que se tiene que dedicar es a obedecer la palabra. ¿A qué se tiene que dedicar? Y es que ahí es donde se empieza a desarrollar el carácter de verdaderos valientes, en la obediencia a la palabra. Yo sé que eso no saca mucho amenes, pero es así es. ¿Es en la obediencia a qué? A la palabra. Dios le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente de cuidar de hacer. ¿De cuidar de qué? De hacer. Y Dios lo que le estaba pidiendo a Josué era que fuera ese tipo de valientes que fueran capaces de tener una obediencia no perecedera a la palabra de Dios. Y cuando hablo de obediencia no perecedera a la palabra de Dios, es que a veces, por lo menos allá en Jamundí, yo no sé acá, pero a veces, en momentos, en ciertas circunstancias, algunos de nosotros como creyentes nos olvidamos o dejamos de lado de obedecer lo que dice la palabra
de Dios. Y cuando hablamos de algo no perecedero, es algo que no tiene fecha de ¿qué? De vencimiento. La obediencia a Dios no tiene fecha de vencimiento. Cuando hablamos de algo no perecedero, hablamos de algo que no se va a dañar. Y la obediencia a Dios de la iglesia, de los hijos de Dios, de los valientes, no se puede dañar por ninguna circunstancia. Así que ¿cuántos quieren obedecer a Dios y su palabra todos los días de su vida? Pues a eso estamos llamados. Ese es el reto diario que tenemos. Porque quizás usted y yo, así como en momentos nos hemos acobardado en muchas cosas, en otros momentos nos hemos sentido muy valientes. Y seguramente entre todos los que estamos aquí hay personas muy guerreras en la vida, que le ha tocado guerrear en la vida. Seguramente muchos de ustedes han sido de esos que uno llama a esas personas guerreros. Por lo menos mi mamá ha sido una guerrera de la vida. Y seguro las mujeres de aquí han sido guerreras en la vida, los hombres, ¿cierto? Cuando nos ha tocado trabajar, cuando nos ha tocado salir adelante, cuando hemos hecho cosas por nuestra familia, cuando hemos emprendido, todo eso, muy bien, qué bien, y debe seguir siendo así. Pero ¿qué cuando la valentía se nos demanda para obedecer la palabra de Dios? Es ahí donde Dios quiere seguir trabajando, en nuestra obediencia a su palabra. Y lo que Dios le dijo a José, le dijo fue: mi hijo, usted solamente esfuércese y sea valiente por hacer, obedezca lo que la palabra dice. Claro, en el momento de Moisés, en el momento de Josué era la ley que Dios le había dado a Moisés, pero en nuestro contexto actual es toda la palabra de Dios. Porque si usted mira, algo que a veces pasamos por alto es cuando él dice: cuida por hacer conforme a toda. ¿Conforme a qué? A toda. No a cierta parte, no a lo que a mí me gusta, no a lo que a mí me parece. No, es a toda la palabra. Así que el tipo de valiente que Dios le pidió a Moisés que fuera, es que fuera un valiente capaz de tener una obediencia no perecedera a la palabra de Dios. Pero lo segundo era que fuera ese tipo de valiente capaz de tener una sumisión humilde a la palabra de Dios. ¿Una sumisión qué? Humilde a la palabra de Dios. Y usted lo encuentra en las palabras que siguen. Después de que le dice que se esfuerce solamente por cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le mandó, dice, después del punto y coma que está en su Biblia, dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿No qué? No te apartes. Y si sabe que eso habla de sumisión, el no apartarse en este caso del propósito, de la voluntad, de la palabra de Dios, está hablando de una sumisión a la palabra, una sumisión humilde. Y es que si algo debe caracterizar a los valientes, como usted, como yo, aquellos que estamos dejando que Dios forme ese carácter de valientes, es la sumisión a la palabra. Una sumisión humilde. ¿Sabe qué es una sumisión humilde a la palabra? Que cuando Dios me habla para corregirme, yo lo acepto. Amén. Me dio como un escalofrío por acá. Que cuando Dios me habla para corregirme y para exhortarme, yo lo acepto. Porque Dios siempre me corrige y Dios siempre me exhorta con amor. Y con amor acepto la corrección y la exhortación de Dios. ¿Sabe? A veces los creyentes nos enfocamos en estos versículos solo en pensar en lo que dijo: y harás prosperar tu camino, y Dios va a estar contigo. Y eso como que nos llenamos de nos inflamos, pero nos olvidamos de esto, de la sumisión humilde a la palabra.
De que si Dios dice no, es no, no tal vez. De que si Dios dice sí, es sí, no quizás. Y a usted, a mí, a la iglesia, con todo lo que hoy se está viviendo, debemos someternos a lo que dice la palabra de Dios. Y más con tanto charlatán que hay por ahí. ¿Sí o no? Con tanto, ¿lo puedo decir, pastor? Estafador de la fe. Por eso usted dele gracias a Dios de que está en una iglesia que es una familia y que le enseñan la sana doctrina de la palabra de Dios. Eso es una riqueza espiritual. Valore a los que le enseñan la palabra de Dios, porque eso es una riqueza hoy. Por eso el carácter de un valiente es aquel que es capaz de tener una obediencia no perecedera, pero también de tener una sumisión humilde a la palabra de Dios. Y lo tercero que Dios le pidió allí era que fuera un valiente capaz de tener una consagración verdadera a la palabra de Dios. Una consagración ¿qué? Verdadera a la palabra de Dios. Obediencia no perecedera, sumisión humilde y consagración verdadera a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice: dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué vas a hacer? Vas a meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nunca se apartará de tu boca. Eso se llama consagración. Me consagro a lo que está establecido en la palabra de Dios. Una consagración verdadera. Un valiente no puede ser aquel que cree ciertas cosas de la palabra y otras las pone en cuestión. Eso no es de valientes. Un verdadero valiente no puede ser aquel que solo está esperando que le den la palabra cuando él también la puede tomar y, consagrándose a ella, la puede estudiar, la puede leer y por ella ser edificado y bendecido. Así que el verdadero valiente y el carácter que Dios quiere que se desarrolle en nosotros como valiente no tiene que ver con que nosotros prosperemos, porque nos enfocamos siempre solo en querer ¿qué? Prosperar. Y la gente, cuando mira estos versículos, solamente se enfoca en que y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿cierto? Y claro, eso es reconfortante, eso da aliento. Pero la verdad es que para hacer prosperar nuestro camino y para que todo lo que emprendamos nos salga bien, hay que desarrollar un carácter de verdaderos valientes. Personas como usted y como yo, que sabemos que el respaldo de Dios está con nosotros, pero personas como usted y como yo, comunes y corrientes, capaces de tener una obediencia no perecedera, una sumisión humilde y una consagración verdadera a la bendita y santa palabra de Dios. Y por eso al final, en el versículo 9, que fue con el que comenzamos, dice: mira que ¿qué? Que te mando. Mira que ¿qué? Que te mando. Mira que ¿qué? Que te mando. Haga una dinámica ahí rápida y dígale al que está a su lado: Dios nos está mandando. Dígale así: mira que te mando. Quiere decir que el ser valientes, el desarrollar un carácter de valientes en nuestras vidas, se nos convierte en un mandato. Hay otra versión que dice, la Nueva Traducción Viviente, ese versículo comienza diciendo: mi mandato es. Y es de una forma directa. Mi mandato es: esfuércese y sea valiente. Así que usted en este día, en esta mañana,
va a salir de aquí siendo un hombre y una mujer con un carácter de verdaderos valientes. Porque ahora más que nunca sabemos que el respaldo de Dios está con nosotros, sus promesas, su poder, su presencia. Pero también porque ahora entendemos que lo que Dios le dijo a Josué tiene que ver con una obediencia no perecedera, una sumisión humilde y una consagración verdadera a la palabra de Dios. Porque cuando hacemos todo esto con la palabra de Dios, lo estamos haciendo con Dios mismo. Mi obediencia es hacia Dios, mi sumisión es hacia Dios y mi consagración es hacia Dios. Por eso quiero terminar con una frase, y es que un verdadero valiente no observa solo lo maravillosas que son las promesas, sino que fija su mirada en lo grande que son los mandamientos. Un verdadero valiente no observa solo lo maravillosas que son las promesas, sino que fija su mirada en lo grande que son los mandamientos. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si usted cierra sus ojos? ¿Y qué tal si usted ahí de manera personal habla con el Señor y le dice: Señor, gracias? Dígale lo que usted quiera decirle, necesite decirle, y conforme a lo que la palabra de Dios le haya enseñado y hablado a usted, hable con Dios en este momento. Señor, en esta mañana reconocemos que tú eres todopoderoso. Reconocemos que tú eres